Bienvenidos. Una semana más al informativo histórico arqueológico de Res Histórica. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, tenemos noticias frescas. Sí. Bueno, no tan frescas porque son noticias históricas, pero... Chiste malo, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que hemos vuelto con más noticias. Eso es. ¿Empiezas tú? Empiezo yo con una noticia de un pueblo de la provincia de Sevilla, ¿vale? Que se llama Valencina de la Concepción, donde ha aparecido una necrópolis islámica del siglo XI. Ajá. Te pongo en contexto. Están Vale. haciendo unas casas. Actuales. Sí, actuales. Ah, vale. Y allí ya sabían que había un yacimiento de la Edad del Bronce, Y aún así las hacen. ¿vale? A ver, creían que podía salir algo. Perdón, no de la Edad del Bronce, de la Edad del Cobre. Vale. Y creían que podía salir algo, pero no esperaban que saliera una necrópolis de época islámica. Tiene 37 enterramientos. Bastante interesante. ¿Y cómo saben que es islámica? Pues porque están orientados hacia la Meca, Y por aproximadamente. esa razón ya saben que es... Bueno, y el ritual están de cúbito lateral, ¿vale? Ujú. Que era como solían enterrar a los musulmanes. Y se ha datado en el siglo XI. En el siglo XI estamos en la época después de la caída del califato de Córdoba, Ujú. ¿vale? En el principios del siglo XI cae el califato de Córdoba y aproximadamente pues sería una época de primeras taifas. Sabemos que la taifa de Sevilla fue muy importante en el siglo XI. Entendemos que este cementerio, esta zona, pertenecería a la taifa de Sevilla. Y además, bueno, están cerca de un foso, a lo mejor habría cerca de la zona una especie de muralla o algo así. Ujú. Estarían seguramente fuera de la muralla, ¿vale? Vale. Y pues ese es el hallazgo. Bueno, se han realizado algunos estudios ya preliminares que muestran que muchos individuos están entre los 20 y los 40 años. Ujú. Hay algunos niños, sabemos que la mortalidad infantil era importante en la época. Y también hay una persona que tenía el brazo amputado o tendría alguna especie de corte en el brazo. No, eso ya no sabemos por qué, pero bueno. Bueno, por cualquier cosa puede ser en realidad. No tenemos que pensar solo en guerra o asesinatos, ¿no? Ya, bueno, a lo mejor alguna herida que por Sí. problemas de infecciones tuvieron que cortar. Bueno, no lo sabemos. No sabemos. Pero bueno, a ver si se sigue estudiando y podemos obtener más datos demográficos y sobre los funerales y el mundo ritual de la muerte de esta época islámica, de esta época andalusí, de época de taifas. Has empezado fuerte, ¿eh? Sí, no está mal, ¿eh? No está mal. Venga, la segunda. El Alcázar de Córdoba. Vale, estamos en Andalucía, ¿eh? Estamos- Hoy es Andalucía. Sí. ¿Sabes lo que es un alcázar? A ver, ilústrame. Sí lo sé, pero por si acaso. Pero... Bueno, un alcázar normalmente hace referencia a una fortaleza en una ciudad islámica en la cual también tiene, digamos, una zona para viviendas. Digamos que es una especie de palacio fortificado, para que nos entendamos. Vale. Normalmente hace referencia a eso. Los alcázares normalmente también tienen reutilización en época cristiana, como el Alcázar de Córdoba, el Alcázar de Sevilla, el Alcázar de Segovia, en fin. Vale. Pero hace referencia a ese pasado, pues, en relación a una fortaleza. Y bueno, ¿qué pasa en el Alcázar de Córdoba? Pues que han encontrado un arco almohade. Ah, y eso ya ha trastocado todo, ¿no? A ver, se sabía que el Alcázar tenía su inicio después de la caída del califato, seguramente, Ujú. pero no sabían que tenía una fase almohade. Los almohades son una dinastía que invadió la península ibérica en el siglo XII, desde mitad del siglo XII hasta mitad del siglo XIII aproximadamente. Ujú. Antes vinieron los almorávides en el siglo XI. En el siglo XII vinieron los almohades. Vale. Pues hicieron una especie de arco dentro del Alcázar que nos permite conocer un poco mejor las fases de ocupación de este Alcázar en la ciudad. Un poco más su origen, ¿no? No tanto su origen, porque su Bueno, origen seguramente es sería el anterior. siglo XI, después de la caída del califato, se supone. Sí. Califato, pues, a ver, hay un periodo más o menos de guerras civiles entre el 1009 y cae de forma definitiva en el 1031, ¿vale? Ujú. Pues
Más o menos ahí, es principio del siglo XI. Se empieza a construir. ¿Por qué? Porque las taifas son territorios andalusíes en los que se divide el territorio del califato, pues necesitan defenderse. Claro. Las autoridades locales también necesitan, pues eso, una fortaleza Ujú. en la que poder defenderse en caso de algún ataque. Muy, muy, muy interesante, la verdad. Sí. Pues nada, yo te voy a hablar de... Vamos a cambiar. Seguimos en Andalucía, seguimos en la localidad de Sevilla. Vamos a hablar de Utrera y vamos a hablar de judíos. Tú imagínate, años 80, estar ahí, vas con tus amigos de discoteca, está ahí también toca Camarón, está ahí... Y resulta que es una sinagoga de hace, pues, bastantes siglos. Eso es lo que se ha descubierto ahora. Todo parte de un punto de un libro de 1604 de Rodrigo Caro, que se llamaba Memorial de la Villa de Utrera. Y ahí se hacía referencia a una sinagoga que había de los judíos, pero como sabemos en 1492 son expulsados de la península ibérica, entonces se abandona. Claro, ¿qué es lo novedoso de este hallazgo? Bueno, el ayuntamiento lo compró y permitió excavar en una iglesia, porque encima se construyó un hospital y luego una iglesia, y lo que se ha descubierto es una de las sinagogas más completas de la península ibérica. Porque normalmente este tipo de sinagogas que escasean, pues normalmente solamente tienen la sala de oración. En este caso, pues se han encontrado salas para las mujeres, salas para abrir los pergaminos, para leer, o sea, un montón de salas diferenciadas entre ellas que nos permiten, pues eso, hablar de una de las sinagogas más importantes de... Pero está muy completa, ¿eh? Sí, porque quedó... Lo que me extraña es que no la hayan reformado mucho a lo largo de los siglos. No, se reformó en el siglo XVII porque al construirse la capilla, pero la base de la sinagoga está en la nave central y se construyó un nivel superior. Entonces quedó como oculta, ¿no? Por decirlo Quedó así. debajo de un edificio. Sí, pero también tenía elementos a la vez. O sea, la gente estaba la gente ya en el siglo XIX estaba dentro de la propia sinagoga La utilizaban. sin conocer. Lo que resaltan las autoridades es que han sido edificios siempre con un carácter mucho más del pueblo. Fue un hospital para doncellas sin recursos, para pobres. Luego fue una discoteca. Bueno, fue un local de fiestas para Nochevieja, donde tocó. La noticia resalta que es donde tocó Camarón. Sí. Pero que siempre ha tenido un uso público. Y lo bueno de todo es que se quiere no musealizar, pero sí que se quiere abrir al público con un fin turístico para que se conozca mientras se sigue investigando todo el material que se puede encontrar. Como ves, está muy, muy bien conservada. Muy, muy bien conservada, sí, muy interesante, ¿eh? Sí, ha sido uno de los hallazgos del último mes. O sea, ha sido bastante interesante. Así que nada. Y luego volvemos otra vez. Como he dicho, este es el noticiero de Andalucía. Nos vamos a Alcázar de Sevilla, hablando de Alcázar antes. Y te voy a contar una historia un poco extraña. Se encontró hace unos años una niña enterrada dentro del Alcázar de Sevilla. El primer enterramiento que se localiza, ¿vale? Y se localiza en el patio gótico. Entonces dicen, vale, patio gótico, enterrada, pues será de la época medieval, siglos XIV, XV. ¿Qué tenía de importante este hallazgo? Que era una niña rubia, porque se encontró cabello. Se encontró botones de nácar, se encontró muy bien, una niña de unos 4 o 5 años. Se lleva a investigar y resulta que ha salido hace muy poco el informe, ahí tienes los cabellos, sale el informe y resulta que la niña no es del siglo XV, es del siglo XIX. Y aquí viene el misterio. ¿Por qué? Porque hasta la Segunda República de 1931 el Alcázar de Sevilla pertenecía a la corona. No entraba nadie más, salvo pues, los personajes más altos relacionados con la corte, etc. Entonces, esta niña, de la cual no se tiene información de ningún tipo, estaba enterrada en uno de los altares principales, debajo de uno de los altares principales. Y hay como una especie de misterio, porque no se ha revisado toda la lista de reyes, sus hijos bastardos, sus hijos normales, y no hay ninguna mención. Extraño, ¿eh? Y es un misterio del que se cree que no se va a poder resolver, porque seguramente pues también a lo mejor pertenecía a los marqueses que estaban por esa zona, que controlaban Sevilla por esos momentos, pero ahí ha quedado el misterio, un misterio más para el Alcázar de Sevilla. Es cierto que a la chiquilla se ha visto que murió por una malformación en el cráneo, y se la ha vuelto a enterrar para honrarla, entre comillas, ¿no? Así que es un hallazgo, lo dejamos así con un poco de misterio este informativo.
Qué curioso, ¿eh? A ver si... Claro, esto cómo se podría saber con análisis genético, supongo. Sí, pero no han tenido resultados. Porque la mala calidad, o sea, la humedad, el plomo y la mala calidad del agua que había filtrado dentro del ataúd, era un ataúd de plomo, pero dentro tenía uno de madera, no ha permitido sacar restos genealógicos. Genéticos. Lo interesante es cómo una persona abrió un patio del siglo XV, metió un ataúd y lo tapó como si no hubiera pasado nada. O sea, Ya. y de la corona. Está claro, sí. Así que ahí Es lo un dejamos. misterio, ¿eh? Un misterio para programas de estos de misterio. Y nada, hasta aquí el informativo. Esperamos que os haya gustado. Y no sé, ¿quién será esta niña? Que ni siquiera tiene nombre. Ahí lo dejo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.